Buenas tardes a todos. En esta presentación queremos ver un tema muy importante en la actualidad, que es la relación entre la globalización y el aumento de la desigualdad en las economías emergentes. Lo vamos a hacer basándonos en ideas de dos economistas muy importantes y premios Nobel ambos, Eric Maskin y Michael Kremer. El punto de partida es que la globalización, que desde hace 40-50 años está presente en todas las economías, y basta acercarse a un centro comercial, a una frutería, para ver que hay bienes y mercancías de todos los países o de muchos países del mundo. ¿Cómo está esta globalización, que ha sido posible por dos cosas? La primera, por un abaratamiento, de una caída en los costes de los medios de transporte. Es más fácil llevar mercancías de un lado del mundo a otro y mucho más barato. Y la segunda condición muy importante ha sido el abaratamiento también, la caída de los costes de las comunicaciones. Y que una persona se puede comunicar, una empresa se puede comunicar, por ejemplo, con un trabajador que esté en otra parte del mundo con un coste prácticamente cero. Y se puede utilizar el mail o el teléfono o las videoconferencias. Hay muchas posibilidades para coordinarse entre trabajadores en distintas partes del mundo. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que tiene de novedoso esta globalización es una nueva dimensión en relación a las globalizaciones que ha habido también en el pasado. La globalización, lo primero que se viene a la cabeza es que es un aumento del intercambio del comercio entre países, que todos los países del mundo pues comercian unos con otros, y eso quiere decir que la economía se está globalizando. Pero en esta globalización de final del siglo XX, principios del XXI, tiene algo novedoso, y es que también se está globalizando la producción. Hay una producción globalizada. Quiere decir que un ordenador se puede estar produciendo por una empresa, pero que esa empresa tiene trabajadores o tiene fábricas en distintas partes del mundo, y todo eso justamente se puede coordinar, esa producción global, gracias a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, para producir un ordenador se puede estar diseñando en Estados Unidos, programando en Europa, ensamblando en China, y todo eso es posible, y eso sí que es algo novedoso de esta última etapa de la globalización. Dicho esto, lo que queremos analizar es esa relación entre globalización y desigualdad, porque la globalización esta llevaba en sí dos grandes promesas. La primera promesa es que iba a traer a los países en general, y a las economías emergentes en particular, que nos estamos centrando, una mayor prosperidad, un aumento de su riqueza, del nivel de vida de sus habitantes. Y esta promesa sí que la ha cumplido. Es decir, países como China o la India pues han crecido rápidamente en todos estos años, y gran parte de ese crecimiento se puede atribuir al aumento de la globalización. Pero hay una segunda promesa implícita, y era que la desigualdad en estos países, en estas economías emergentes, iba a disminuir. Y esto es lo que no se ha cumplido. De forma inesperada, en China o en la India, la desigualdad, es decir, el nivel de ingresos entre la parte de la población que menos gana y la parte de la población que más gana, esa desigualdad ha subido. Y bueno, ¿por qué esto es inesperado? Porque los economistas tendrían que haber esperado, o esperaban, que la desigualdad en estos países disminuyera y que esta promesa se pudiera cumplir. La razón de que se esperara que la predicción correcta iba a ser que la desigualdad disminuyera en la India o en China, entre otros países en vías de desarrollo, economías emergentes, es una teoría importante que ha servido para explicar muchas cosas sobre el comercio internacional, que es la teoría de la ventaja comparativa, y que se remonta pues a 200 años, a David Ricardo, la historia del pensamiento económico. Es decir, que es una teoría que tiene buen pedigrí. ¿Qué dice en esencia la teoría de la ventaja comparativa? Y es que un país se va a especializar, va a concentrar su producción en aquellas cosas en que esté más capacitado o esté más preparado. La pregunta,
en qué está un país más preparado y más capacitado, pues depende de sus trabajadores, de su fuerza de trabajo. Va a estar más preparado en aquello para producir lo cual tenga trabajadores que estén capacitados para producirlo. Entonces, si dividimos, aquí viene una división esencial, los trabajadores, la fuerza de trabajo de cualquier país entre trabajadores de alta cualificación y trabajadores de baja cualificación, vemos que las economías más ricas, las economías más avanzadas, tienen mucho más población cualificada que no cualificada. Es decir, que el ratio entre población, trabajadores de alta cualificación y de baja cualificación es elevado. Y es elevado comparativamente, por eso se llama la ventaja comparativa, comparativamente a las economías emergentes, que tienen un ratio de población de trabajadores no cualificados, o sea, de trabajadores de alta cualificación respecto a los de baja cualificación, ese ratio es más bajo. Es decir, que es una población que tiene una mayor abundancia de trabajadores de baja o de escasa cualificación. Eso en las economías emergentes. Entonces, lo que dice la teoría de ventaja comparativa es que las economías ricas se van a concentrar en producir aquellas cosas en las que tienen más abundancia de trabajadores, es decir, en productos que necesiten trabajadores cualificados, como puede ser el software. Y las economías emergentes se van a concentrar en producir aquellos productos que necesiten más abundancia de trabajadores de baja cualificación, por ejemplo, pues productos agrarios como el arroz. Entonces, para analizar bien por qué esta teoría de la ventaja comparativa lleva a esperar una disminución de la desigualdad en las economías emergentes, vamos a imaginar dos economías, una economía rica y una economía emergente, y dos productos, el software y el arroz. Y vamos a comparar cómo estaba cada país antes de la globalización y después de la globalización para poder comparar. Vamos a empezar viendo antes de la globalización. Entonces, antes de la globalización, la economía rica necesita producir software y arroz, ¿no? Las empresas, en fin, la población quiere ambas cosas y las empresas se reparten de alguna forma para producir arroz y software. Y lo mismo ocurre en las economías emergentes, que necesitan producir de ambas cosas. Nos centramos en las economías emergentes. Las economías emergentes antes de la globalización, recordemos que tienen abundancia de trabajadores no cualificados que están más preparados para hacer arroz, pero en este caso tienen que producir también software, así que los trabajadores que hacen software, que son escasos, van a estar muy valorados, muy demandados y van a tener más altos salarios e ingresos. Los trabajadores de baja cualificación, que están más preparados para hacer arroz, van a estar menos demandados porque no se les necesita tanto, porque no hay que producir tanta cantidad de arroz, y entonces sus salarios, sus ingresos van a caer y por lo tanto la desigualdad va a subir. En un contexto sin globalización, antes de la globalización, sin que los países puedan comerciar unos con otros, en un país emergente típico, lo que se espera es que suba la desigualdad. Repetimos, porque los trabajadores, como la economía tiene que producir tanto arroz como software, los trabajadores que producen software, que son más escasos, van a estar muy valorados, suben sus ingresos. Los trabajadores que producen arroz, que son abundantes, pues son menos valorados y van a bajar sus ingresos. Y sube así la desigualdad. Vamos a ver qué aportaría aquí la globalización. Se abren las puertas del comercio, los países pueden vender a otros países e importar a otros países. ¿Qué pasaría con esta economía emergente? La economía emergente hemos dicho que está más preparada en producir aquellos productos para los que se necesitan trabajadores de baja cualificación, porque son los que tienen en mayor abundancia, es decir, en este caso van a producir, van a concentrar su producción y sus trabajadores en la producción de arroz, que es para lo que están mejor preparados, y el software lo pueden perfectamente luego importar de los países o del país rico. Luego, en este caso, va a aumentar en la economía emergente la producción de arroz y los trabajadores de baja cualificación van a ser más demandados y sus salarios y sus ingresos van a subir.
En cambio, como esta economía ya no produce software o apenas lo produce porque lo puede traer mejor del resto del mundo, pues los trabajadores de alta cualificación van a estar menos demandados, sus ingresos van a bajar y por lo tanto la desigualdad está bajando. Esta es la predicción de la teoría de la ventaja comparativa y esta predicción es la que se esperaba. Y se esperaba porque en pasadas globalizaciones, por ejemplo las del final del siglo XIX, en que sube el comercio entre Estados Unidos y Europa, porque las comunicaciones y el transporte por el Atlántico se abaratan, si vemos que aquí en ese contexto Europa era más bien la economía emergente, pues con el comercio internacional y esa etapa de la globalización, la desigualdad en Europa se reduce. Es decir, que en épocas anteriores sí que se había cumplido esta predicción de la teoría de la ventaja comparativa. En esta globalización de final del siglo XX, principio del siglo XXI, no se cumple. Y economías, hemos dicho, como China o la India o países de América Latina ven aumentar su desigualdad, y entonces hay aquí como una especie de desafío intelectual, que preguntar qué está pasando, qué hay de nuevo o qué hay de diferente más bien en esta nueva globalización. Y eso es lo como dice Eric Maskin, que eso es lo que pues les entran las ganas a estos autores como buenos pensadores, pues de descubrir qué hay detrás de digamos, de este enigma o de este puzzle. Y aportan una nueva teoría. Entonces, para esta nueva teoría, alternativa a la de la ventaja comparativa, que no consigue explicar el aumento de la desigualdad, van a necesitar 4 niveles de capacitación de los trabajadores, que lo van a llamar A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula, siendo A mayúscula el de mayor trabajadores de mayor cualificación, luego estarían los del B, los de C, y los de D serían los de trabajadores pues de más baja cualificación, prácticamente pues trabajadores sin ninguna cualificación. Y a cada nivel de cualificación se le puede asignar un número. El A sería el más alto, 4. Esto vamos a ver que luego tiene relación con lo que van a aportar a la producción. El B sería 3, el C 2 y el D 1, pues el que menos va a aportar a la producción. Y entonces, en fin, para desarrollar esta teoría, tienen estos 4 niveles de cualificación las economías, y para producir cualquier cosa, el proceso de producción, que va a estar en el centro de su análisis, porque como hemos dicho al principio, lo que tiene de nuevo esta globalización, que es lo que da la pista de por qué puede ser diferente, es que no solo se globaliza el comercio, sino también se está globalizando la producción de las empresas. Una empresa puede utilizar trabajadores de diferentes partes del mundo. Entonces, para simplificar, van a imaginar que para la producción de algo hace falta un conjunto de tareas, y simplificando dicen que solo se necesitan 2 tareas. Una tarea de dirección y una tarea subordinada. Y entonces la producción de cualquier cosa, el output de cualquier cosa va a ser igual. Hay una pequeña fórmula necesaria, que es el output va a ser igual al nivel de cualificación de esa tarea de dirección, elevado al cuadrado. Ese nivel de cualificación puede ser 4, 3, 2 o 1, que son los niveles de cualificación que hay. Entonces, esa tarea de dirección elevado al cuadrado por el nivel de cualificación de la tarea subordinada. ¿Por qué elevamos al cuadrado el nivel de cualificación de la tarea de dirección? Bueno, es para capturar el hecho de que es más importante. Podría ser elevado al cuadrado, al cubo. La cosa es que lo elevamos a un número mayor que 1 para indicar que es más importante, que aporta más a la producción, mayor valor añadido, la tarea de dirección que la tarea subordinada. Por poner un ejemplo, si tuviéramos un trabajador A de nivel de cualificación 4 y un trabajador de nivel B de nivel de cualificación 3, el output sería 4 al cuadrado multiplicado por 3. 48. Si en la economía hay
vamos a imaginar 4 trabajadores, 2 de nivel A y 2 de nivel B. La cuestión es cómo se podrían emparejar estos trabajadores. Entonces, hay 2 tipos de emparejamiento. Está el emparejamiento cruzado, y es coger un trabajador de nivel A, que es 4, y juntarlo y emparejarlo con uno de cualificación 3. Como hay 4 trabajadores, podríamos tener una producción de 4 al cuadrado por 3 y otra empresa que utilizará 4 al cuadrado otra vez por 3. Ya se utilizan los 4 trabajadores y sumamos 48 y 48, daría una producción de 96, ¿vale? En este ejemplo. Pero hay otra forma de emparejarlos. Se puede emparejar, un emparejamiento se llama homogéneo. Es decir, que en cada empresa o en cada nivel de producción se utilizan trabajadores del mismo nivel de cualificación. Y en este caso sería coger los 2 de nivel A y juntarlos. Como los de nivel A tienen un 4, tienen un nivel 4, pues es 4 al cuadrado por 4, y luego los otros 2 se juntan, los de nivel 3, 3 al cuadrado por 3. Y si hacemos los cálculos da 91. Quiere decir que con esta fuerza de trabajo disponible en esta economía sería más eficiente y daría maximizaría el output, dados estos inputs, este emparejamiento cruzado. Pero solo es un ejemplo. Si cogemos otro ejemplo donde hubiera 2 trabajadores de cualificación A y los otros 2 trabajadores fueran de cualificación C, y hacemos las 2 posibilidades de emparejamiento cruzado o emparejamiento homogéneo, pues en este caso pues uno lo puede hacer sencillamente y sale que produce más output el emparejamiento, en este caso homogéneo. Es decir, juntar el de nivel 4 con el de nivel 4, 4 al cuadrado por 4, y el de nivel 2 con el de nivel 2, 2 al cuadrado por 2. ¿Sí? Haces esos cálculos y sale más alto el output que el nivel, que si el emparejamiento es cruzado. Es decir, que en este caso las fuerzas del mercado, las empresas dejadas a su propia lógica y a su propia dinámica de conseguir el mayor output a partir de esos inputs, pues harían un emparejamiento homogéneo. Con esto queremos decir que lo que hagan las empresas y lo que haga, por lo tanto, cada país con su fuerza de trabajo, el tipo de emparejamiento va a depender de la mano de obra disponible. Y el caso, y aquí llega el centro del argumento, es que con la globalización cambia la mano de obra disponible por las empresas, porque la empresa que tiene una producción globalizada pues puede utilizar trabajadores de muchas partes del mundo y emparejarlos entre sí. Quiere decir que una empresa como Apple puede contratar a un trabajador de nivel C, por ejemplo, de la India, y lo está emparejando con un trabajador de nivel A o de nivel B que está en California. Eso es lo que está en el centro de esta nueva explicación, de esta nueva teoría alternativa a la de la ventaja comparativa. Entonces volvemos para terminar el razonamiento a nuestros 2 países. Tenemos 2 países, una economía rica y una economía emergente. Entonces la economía rica tiene más trabajadores del tipo A y B, es decir, los de mayor cualificación. Y la economía emergente tiene más trabajadores del tipo B y C. Y vamos a comparar qué pasaría sin globalización y con globalización. Sin globalización o antes de la globalización, pues tanto la economía emergente como el país rico solo pueden emparejar trabajadores que tienen disponibles. La economía rica podría emparejar los de A con B, de la forma en que quisiera, y la economía emergente puede emparejar los del B y el C, porque pues no hay comercio, no hay posibilidad de coordinarlos entre ellos. Y esto daría pues a unos resultados. Cuando llega esta nueva globalización y ya posterior a la revolución en las comunicaciones, y ya tenemos aquí pues teléfono y los Zoom y los mails, etcétera, que permite coordinar a los trabajadores alrededor del mundo, pues la situación es que ya una empresa en cualquier lugar del mundo puede emparejar trabajadores de otros lugares del mundo. Y en especial va a ser muy importante el emparejamiento
de los trabajadores B, que están en los países ricos, con los trabajadores C, que están en las economías emergentes, ¿no? Ese es un emparejamiento que se va a producir mucho. Pero, y el hecho importante es que a las empresas del mundo, a las empresas que globalizan su producción, no les interesan los trabajadores de las economías emergentes. ¿Por qué? Porque no tienen la cualificación suficiente para que les interese para hacer emparejamientos. Y esta es la parte importante. Porque recordemos que estamos focalizándonos en las economías emergentes y por qué había subido la desigualdad. Y ya tenemos aquí la respuesta. A los trabajadores C de las economías emergentes son más demandados, porque son demandados por sus empresas de su propio país y por otras empresas del mundo, son más demandados, son más valorados, suben sus salarios y sus ingresos. En cambio, los trabajadores de las economías emergentes no son valorados, no son demandados por las economías, por las empresas que globalizan su producción, por lo tanto su demanda baja o queda estancada y también sus salarios y sus ingresos. Y aquí ya tenemos la conclusión, por eso en los países, en las economías emergentes, de Latinoamérica o la India o China, está subiendo la desigualdad. Y esta es la respuesta, la explicación que dan estos dos autores al puzzle o al enigma que teníamos de por qué fallaba la teoría de la ventaja comparativa en explicar esto. El último punto ahora que queremos hacer son qué implicaciones políticas tiene, como la desigualdad es algo que, el aumento de la desigualdad es algo que nos importa porque, entre otras cosas, un exceso de desigualdades desestabiliza social y políticamente a las sociedades y a las economías. ¿Qué soluciones puede haber? Entonces, aquí lo que ven estos autores es que, bueno, las soluciones, esos trabajadores que son los trabajadores de más baja cualificación que están en las economías emergentes, pues es de alguna forma darles esa cualificación, ¿vale? Vamos a ordenar esto. Lo que descartan es parar que finalice la globalización. No puede decir, como la globalización es la causante de este aumento de la desigualdad, pues paramos la globalización, ¿vale? No están de acuerdo con esta solución, si es que fuera posible, que es otro tema, pero porque la ven como que ha sido, recordemos, la primera promesa la cumple, la globalización ha traído mayor riqueza, mayores niveles de vida en estos países, entonces, digamos, pararla pues sería un error. Lo que hay que hacer, hacia donde hay que enfocar las políticas, es a subir la cualificación de estos trabajadores de nivel D. Entonces aquí hay obstáculos porque ellos mismos pues, no tienen los recursos y el dinero suficiente para llevar a cabo la educación y el entrenamiento en el trabajo necesario para subir sus cualificaciones. Estamos hablando de población pues, de la más pobre del mundo. Y las propias empresas tampoco tienen incentivos para darles cualificación, porque una vez les hayan dado cualificación y los hayan preparado, imaginémonos que consiguen subirlos de nivel D al C, pueden cambiar de empresa. Entonces la empresa, una empresa cualquiera no tiene un incentivo en invertir en educación y en preparación en el trabajo, en preparación y entrenamiento laboral para estos trabajadores. Sí, que solo queda un candidato que lo haga, que es el gobierno, los gobiernos de estos países. Y esto no quiere decir que el gobierno se la tenga que dar directamente esta cualificación, sino que lo puede hacer por medio de otras políticas y medidas mucho más concretas. Y es, por ejemplo, una es a las empresas que faciliten este entrenamiento a los trabajadores y que suba su cualificación, se les da un recorte de impuestos, se les rebaja los impuestos, o lo que es lo mismo, se les da un tipo de subvención, están haciendo un bien, pues se les compensa reduciendo sus impuestos. Sí, esto sería una posible política para para romper esta relación entre globalización y aumento de la desigualdad en estos países. Luego, en conclusión, podemos decir que la globalización que en el pasado se había relacionado con mayor globalización para economías emergentes, una disminución de la desigualdad,
En esta nueva etapa de globalización, de final del siglo XX y principios del XXI, ocurre al contrario. Mayor globalización lleva a una mayor desigualdad en las economías emergentes y la razón que encuentran estos autores es que no solo la globalización tiene que ver con el comercio entre países, sino también con la globalización de la producción. ¿No? Que los productos que compramos, un coche, un ordenador, una televisión, pues pueden estar hechos coordinando trabajadores de muchas partes del mundo. Y esto lleva a que desgraciadamente pues una de las consecuencias no deseadas es que los países en vías de desarrollo, las economías emergentes, solo una parte de la población con mayor cualificación se beneficia de este proceso de globalización porque les interesa a empresas de otros países, esos trabajadores les interesan a empresas que globalizan su producción, pero hay un sector de la población que queda fuera, que queda marginado, que es lo que hemos llamado estos trabajadores de mayúscula. Y la solución que proponen pues, es no parar la globalización, no ponerle frenos, porque trae consecuencias buenas en el crecimiento y en los niveles de vida, sino ver cómo hacer que estos trabajadores de más baja cualificación ya a nivel mundial, que es como hay que ver la fuerza de trabajo a nivel mundial, también consigan el nivel de cualificación suficiente para recoger también los frutos de esta globalización, pues como el resto de trabajadores A, B y C. Y con esto terminamos la presentación de este tema tan importante. Hasta la próxima.